días, mis queridos amigos, hermanos y todos aquellos que están ya preparándose para el servicio de esta linda mañana. Hoy tenemos una bendición nueva. Cada día, dice el Señor, tiene su propio afán, pero hoy yo le recomiendo a usted que se siente, que esté ahí bien acomodadito. Si has pasado luchas, pruebas, recuerda que el Señor es nuestro ayudador. Y hoy en esta mañana el Señor quiere decirte: no temas, porque yo estoy contigo, ni desmayes. Esta mañana preciosa el Señor está aquí para ayudarnos, para bendecirnos, para fortalecernos. Recuerde que sin fe es imposible agradar a Dios. Y Dios hoy aumenta tu fe para que tú te llenes en esta mañana de regocijo, de vigor, porque el Señor da vigor a sus huesos, nos levanta, nos conforta, nos anima para seguir adelante. Pese a cualquier circunstancia que usted esté pasando, pese a cualquier situación que haya pasado esta semana, recuerda que cada día son nuevas sus misericordias. Por eso te invito en esta mañana para que le des al Señor este tiempo. Este tiempo es para Él, para que tú te sientas, te confortes con la palabra. Recuerda que la palabra del Señor es vida a nuestros huesos. Recuerda que este es el mejor alimento para el espíritu. Si tú no alimentas el espíritu, imagínate cómo te sientes. Así como nosotros necesitamos el alimento corporal, en esta mañana yo te pido que te sientes, te fortalezcas, le pidas al Señor que te abra el entendimiento, porque Dios tiene preparado un manjar para cada uno de nosotros. Y digo nosotros porque también yo me deleito al escuchar la palabra. El Señor dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones del corazón. Pues estás preparado en esta mañana. Yo te digo, Dios tiene preparado un manjar. Y si te digo manjar es porque es el mejor manjar para el espíritu. La palabra del Señor es la que nos mantiene con vida, es la que te mantiene a ti, es la que te mantiene a tu familia. Y bendito sea el Señor. Gracias a Dios. Ojalá cada familia se reuniera y buscara la presencia de Dios en este momento. El Señor dice en su palabra: buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que busca le halla. Pues en esta mañana, bendito sea el Señor, que tú te estás ahí conectando, y bendigo al Señor por todas aquellas personas que se conectan y que se van a conectar en esta mañana. Es tiempos, no podemos ya decir tiempos difíciles, digamos mejor tiempos de regocijo, porque cuando el Señor nos dice que nos regocijemos en Él, es porque Él tiene preparado siempre algo nuevo para cada uno de nosotros. Por eso, ¿estás preparado? Y estás preparado, mi hermano, mi amigo, mi lindo jóvenes que también se conectan. El Señor también tiene bendición para toda la familia. Y yo te pido que en esta hora te sientas bien agradecido con Dios, porque todos los días el Señor dice: deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá las peticiones del corazón. Nos preparamos en esta mañana para escuchar la palabra de Dios. ¿Estás tú preparada, mi hermana? ¿Estás tú preparado? Pues deleitémonos en el Señor en esta mañana. Invito al siervo de Dios para que Él traiga la palabra. Gracias, amor, gracias. Muy buenos días tengan todos. Dios les bendiga. Que el Señor pueda operar en sus vidas en este nuevo día. Recuerde, hay algo sin igual en cada día, y es que es nuevo. Realmente todo lo que estamos viviendo y lo que vamos a vivir durante estas horas es algo nuevo. Por eso es que Dios aparece en la cena. Dios trae la bendición suya sobre nosotros. Hoy quiero hablar, voy a pedirle a mi esposa que me traiga un vasito de agua o algo. Hoy quiero hablar con ustedes sobre un tema que lo considero que es vital en la vida de nosotros como creyentes. Es muy, muy, muy importante que nosotros podamos tener en verdad, vamos a ver, la forma de cultivarnos, de cultivar nuestra vida espiritual.
Hoy voy a hablarles sobre la fidelidad. La fidelidad es uno de los valores, es una de las virtudes de nuestra alma, es una de las virtudes de nuestra alma, de nuestro ser, en el que nosotros podemos tomar de esa esencia que hay en Dios mismo. Dios es fiel, Dios es maravilloso. La fidelidad es una virtud que se cultiva, es una virtud que recibimos. Creo que cuando Dios creó al hombre, lo creó conforme a su imagen y semejanza. Lo creó conforme a su corazón. Y por eso es que Dios es fiel. Dios es fiel. Cuando Dios creó al hombre, entonces lo visualizó desde antes y le dio de su naturaleza. Lo que pasa es que el pecado desfiguró todo lo que es el corazón de Dios. Por eso hoy vengo a hablar sobre esta importantísima parte de nuestra vida. Por ejemplo, Dios le habló a su pueblo. Vamos a ir a la escritura. Deuteronomio capítulo 1, versículo 31. Dios le dijo a Israel, Dios le habló, Dios lo sacó, lo tomó, lo trajo. Así como Dios se nos apareció en el camino y durante todo este tiempo en que le hemos conocido, y usted que le va a conocer, digo yo, no saber de Él, sino conocerle personalmente. Hemos experimentado la misericordia de Dios, hemos experimentado el amor de Dios, hemos experimentado su compañía. ¿Por qué? Porque Él es fiel. Dios es fiel. Dios es fiel. Y por esta causa, esa fidelidad de Dios es algo que debe ser cultivado en nosotros. Esa fidelidad de Dios, la fidelidad de un padre para con los hijos, la fidelidad de los hijos para con los padres, la fidelidad de una esposa con su marido, la fidelidad de un marido para con su esposa, la fidelidad en los tiempos previos al matrimonio, la fidelidad en el noviazgo, la fidelidad que nos debemos unos a otros, la fidelidad con el trabajo, la fidelidad con el patrono. La fidelidad es aquella virtud que necesitamos desarrollar en nosotros. Una persona infiel no se le puede confiar nada. Por eso el Señor un día le dijo dijo en aquella parábola: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Por eso hoy quiero decirte que la fidelidad toca el corazón de Dios de una forma tal que Dios la visita con bendición. Dios bendice a la gente que es fiel. Pero ¿por qué no somos infieles? ¿Sabes que lo contrario a lo infiel es ingratitud? Cuando una persona es ingrata, cuando una persona se le olvida lo que Dios ha hecho, lo que tus padres han hecho, lo que tu casa ha hecho, todos los beneficios que has recibido, cuando nosotros no somos fieles a eso, no somos fieles a aquel que nos bendice, aquel que nos cuida, aquel que nos guarda, aquel que nos ha extendido la mano. Mis amados, la gente infiel es la gente ingrata, es la gente que no guarda gratitud en su corazón. Por eso la Biblia nos dice, Deuteronomio capítulo 1, versículo 31. ¿Podemos ponerla, por favor? Deuteronomio capítulo
1, versículo 31. Vamos a ver. Cómo Dios es fiel para con nosotros. 1:31. Vamos a ver. Voy a buscarlo aquí. No tengo monitor de la palabra, entonces tengo que buscarlo. 1, versículo 31. Dice la palabra. Gracias, Dios. Vamos a leer el verso 31. Y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído como trae el hombre a su hijo por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Dios les estaba hablando de cómo en el desierto Dios había sido un padre para traer a Israel. Como cuando Israel tuvo hambre le dio pan. Cuando quisieron carne les dio carne. Cuando tuvieron sed les dio agua. Cuando estuvieron enfermos los sanó. Cuando estuvieron rodeados de sus enemigos los salvó. Dios muestra su fidelidad. Dios tiene el amor de un padre, la fidelidad de un padre. Y por eso es que Él es fiel para con nosotros. Dios es fiel. Y la Biblia nos habla de la infidelidad del pueblo de Israel. Que cuando Dios lo saca, por ejemplo, y cuando Dios toma a Moisés para darle las leyes para que el pueblo de Dios pudiera tener acceso a la bendición de Dios, porque los mandamientos son accesos, son puertas. Cuando cumplimos el mandamiento, detrás hay una bendición. Cuando no cumplimos el mandamiento, hay una maldición. Por eso es que cuando dice no robarás, es porque podemos dormir en paz. Pero cuando la persona roba, perdóneme, pierda la paz y en algún momento la va a perder. Cuando dice no matarás, ¿para qué? Es para que no venga la venganza de la sangre que derramas. Cuando dice no injuriarás, no maldecirás, es para que eso no se te devuelva. Por eso es que cada vez que cumplimos la palabra de Dios, somos dichosos. Los mandamientos de Dios no son gravosos, son nuestra bendición. Pero Israel, durante aquella ausencia, pensó que Dios se había olvidado de ellos. Te voy a decir, la persona que es infiel cree que los demás son iguales. La persona que no es leal, la persona que no es fiel, piensa que también Dios es infiel. Pero Dios le dio la palabra a Moisés para el pueblo. Y cuando llegó Moisés se encontró que habían hecho una imagen, traicionaron a Dios por un becerro, traicionaron a Dios, le dieron la espalda a Dios. Dijeron, aquí Dios se olvidó de nosotros, démosle. Porque la gente que no sabe valorar a Dios, la gente que no conoce a Dios, cuando no recibe respuesta de Dios inmediata, le da las espaldas a Dios. ¿Qué clase de persona eres tú? ¿Qué clase de mujer eres tú? ¿Qué clase de hombre eres tú? Eres un hombre fiel. Porque la fidelidad se prueba en el tiempo difícil. La fidelidad se prueba en el desierto. La fidelidad, Dios le dijo a Israel, cuídate de no olvidarte de Jehová que te sacó de tierra de servidumbre. Cuídate. ¿Por qué? Porque la persona infiel es pronta para olvidar. La persona fiel es traicionera. La persona infiel es traicionera. Olvida pronto. Olvida la misericordia que se le ha dado. Olvida todo lo que ha recibido. Por eso, la persona que es infiel es una persona amadora de sí misma. Va por sus derechos, solamente ve lo que le interesa. Cuando puede recibir un beneficio de alguien, ahí está. Pero cuando no recibe algo, da la espalda y se va.
¿Por qué razón? Porque la infidelidad es un pecado. La infidelidad es un pecado. ¿Cuántos hombres o cuántas mujeres han sido infieles a su marido? Infieles a la persona que hizo pacto con ellos. Por ejemplo, infieles al amor del otro. Qué duro es una infidelidad, ¿verdad que duele? Quizá usted ha pasado por esa etapa. O yo no sé si usted ha sido el que causó la infidelidad, pero es un dolor que se lleva en lo más profundo. Así es el dolor que Dios siente cuando nosotros no guardamos la fidelidad con Él. ¿Qué nos ha hecho Dios? Nos ha dado la espalda. Tal vez piensas que en este tiempo que estás pasando una situación difícil, crees que Dios se olvidó de ti. Dios no se ha olvidado de ti. Él dice: no te dejaré ni te desampararé. ¿Por qué? Porque la esencia de Dios es fidelidad. La esencia de Dios, la estructura de Dios es que Él es fiel. Y por eso, cuando Él opera en misericordia, es porque Él está operando desde su misma fidelidad para con nosotros. Él dijo: no te dejaré, no te desampararé. A pesar de, Dios no dejó al pueblo morir en el desierto, excepto aquellos que con su boca proclamaron que eso era lo que ellos querían. Entonces, está bien, Moisés le pidió a Dios: ten misericordia de ellos. No los mates. Dios escuchó la oración y entonces hizo algo, los privó de su presencia y se murieron de viejos. Se murieron de viejos en el desierto. Se murieron sin ver su tierra prometida. ¿Por qué? Porque fueron infieles. Porque cuando ellos tenían que creerle a Dios, no le creyeron. La infidelidad también es incredulidad. Porque cuando uno es fiel a la palabra, Jesús dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Significa que tenemos que ser fieles a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Él lo dijo. Porque Él lo dijo, y si Él lo dijo, tengo que ser fiel. Mi amado, si no sabemos ser fieles, ¿quién podrá confiarnos lo mejor? ¿Quién podrá confiarnos su vida? ¿Sabe? Una de las cosas que Jesús tuvo que asegurarse para el líder de la obra de Dios en aquel entonces, Jesús iba a partir y Jesús sabía que era Pedro. Pedro lo había negado. Pedro fue infiel. ¿Por qué? Porque por proteger su propia vida le dio la espalda a Jesús. Por proteger sus propios intereses le dio la espalda a Jesús. Se avergonzó de Jesús, lo negó vilmente. Y por eso yo quiero decirte, ¿realmente somos fieles? ¿Eres fiel? Cantamos: oh tu fidelidad, oh tu fidelidad, fidelidad. Cantamos la fidelidad de Dios, pero la pregunta: ¿soy fiel? Si pudieran medir mi fidelidad, ¿cómo se mediría? ¿Cómo la cuantificamos? Por eso es que la fidelidad de Dios es maravillosa. Y la fidelidad de Dios debe ser correspondida. La fidelidad de Dios, la Biblia dice que son nuevas cada mañana sus misericordias. ¿Por qué? Porque Él es fiel. Porque lo que Él prometió, Él lo cumple. La persona que es fiel es una persona que tiene palabra. Es una persona con rumbo definido, con un corazón identificado. La persona que es fiel no lo es de boca, lo es de corazón. Y cuando alguien es fiel de corazón, ahí estará. Lo contrario a una de las antítesis de la fidelidad es la traición.
El apóstol Pablo pasó por eso también. El apóstol Pablo, haciendo la obra del Señor, la pasó muy fuerte, la pasó muy mal, porque hubo gente que lo traicionó, hubo gente que le dio la espalda, hubo gente que se olvidó de él. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 15. Timoteo, carta a Timoteo, segunda carta a Timoteo. Vamos ahí, por favor. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Abba Padre, dice la Escritura. Vamos a ver. Capítulo 15. No, el error es mío. Será primera. Discúlpeme, también me equivoco. Así que vaya, busquen su palabra, por favor. Vamos a ver dónde estamos. Por favor, el sonido allá en video, si me pueden ayudar, por favor. No. Bueno, les voy a hablar. Pablo expresó unas palabras y Pablo dijo: ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia. Ya lo pueden buscar, por favor, cuando lo entiende. Ahí me abandonaron, es la palabra clave. Me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Figelo y Hermógenes fueron gente que habían sido asignados por Dios para estar con Pablo. Figelo y Hermógenes tenían que estar asistiendo a Pablo en un momento difícil de su vida. Figelo y Hermógenes, ellos estaban para asistir a Pablo. Ellos estaban. ¿Y quién era Pablo? Pablo era un servidor, pero Pablo estaba dejando grabada con su vida todo un Nuevo Testamento prácticamente. El apóstol Pablo es el vaso que Dios escogió para hablarle a la iglesia no judía, o sea, a los gentiles. Qué honor haber servido a la par de Pablo. Qué honor haber estado a la par de un hombre que Dios lo escogió para marcar a tantos otros, para marcar tantas vidas. Pero Figelo y Hermógenes no fueron fieles. Ellos lo abandonaron y Pablo pasó por el abandono. ¿Ya lo encontramos? ¿Ya lo tienen ahí? Nada más me hacen una seña, por favor. ¿Estamos? Ok, perfecto, aquí no lo veo. Pero bien, entonces, lo que la palabra de Dios dice, Pablo les dice: ya sabes esto, que en Asia aquellos que estaban conmigo me abandonaron, me dieron la espalda. Jesús pasó por lo mismo, Pablo pasó por lo mismo. Me puse a buscar el significado de las palabras, de los nombres. Figelo significa fugitivo. Fugitivo porque el hombre salió, se fue. Salió, Pablo dijo esclavo de Jesucristo. El otro fue un fugitivo de Cristo. Ese Figelo representa aquella parte de la iglesia que cuando las cosas están bien, ahí están. Pero cuando las cosas se ponen difíciles, cuando entramos al desierto, cuando la situación se pone fuerte, ahí está, se fueron, son fugitivos, no se ven más, no llaman, no escriben, no se les conoce, no se les ve el rastro porque se fueron. Hay gente que es fiel, hay gente que es fiel porque está con sus oraciones, está con su corazón y está también con su cuerpo. Está también porque son fieles para darle a Dios. Son fieles para la casa, para sostener la casa del Señor. Esta casa necesita gente fiel. El avivamiento que Dios nos ha hablado que va a venir, usted sabe quién lo va a sostener. ¿Quién va a sostener el avivamiento? La gente que es fiel. ¿Y sabe dónde brillan más los fieles? En el tiempo de oscuridad. La gente fiel brilla cuando no hay otros, cuando otros son fugitivos, cuando otros se van. Hay gente que no se congrega ni por internet. Hay gente, mi amado,
que en estos tiempos pareciera que están muertos. No sabemos si mandarlos a buscar. Bueno, ya la morgue no, ¿verdad? Porque de una vez los calcinan. Pero ya no sabemos si mandarlos a buscar a la UCI o mandarlos a buscar dónde, porque no sabemos nada de ellos. No sabemos, no se asomaron, no están en los registros. ¿Sabe por qué? Porque están en el tiempo bueno nada más. Cuando pueden recibir algo de alguien, pero no cuando pueden decir, mira, aquí estoy. ¿Sabe? Los besos en oculto no son buenos. El amor en oculto no es bueno. El amor debe ser como un regalo. Hay que abrirlo, hay que dejarlo ver, hay que dejarse ver. Necesitamos esa hacernos visibles. ¿Por qué? Le voy a explicar esto. La fidelidad es invisible, pero se nota. ¿Sabes por qué? Porque no la puedes ver, porque está en el corazón. Entonces, ¿por qué se nota? Se nota con las obras. La fidelidad se manifiesta. ¿De qué sirve que Dios diga que es fiel y no se nota? Dios es fiel y Dios es notable todos los días. ¿Sabes? Cuando escuchamos el despertador, eso es una señal de la fidelidad de Dios, que no estamos muertos, que estamos vivos, que tenemos una nueva oportunidad. Eso es fidelidad. Eso es la fidelidad a Dios, que hoy puedo mover mis pies, que hoy puedo mover mis manos, que hoy puedo ir y trabajar, que hoy puedo tener esperanza. Eso es fidelidad, que Dios me ha dado esas fuerzas, es porque Dios es fiel. Pero ¿cómo le pagamos a Dios si nos da todo esto y le damos la espalda? Cuando le damos la espalda a Dios, cuando nos olvidamos de Dios. La Biblia dice que Moisés fue fiel en toda mi casa, dice el Señor. ¿Sabes? Porque Moisés fue un hombre fiel. Moisés, se necesitan hoy líderes fieles. ¿De qué sirven líderes que dicen yo amo la iglesia, yo amo Abrazos de Amor, yo amo Worship Center? ¿Y dónde están tus obras? ¿Y dónde está tu corazón? ¿Ah? No, mi amado. El que es fiel en lo poco, dice la Escritura, sobre mucho le pondré. Y yo creo que en este tiempo no podemos ser fieles en abundancia, pero podemos ser fieles en poco. Ahí estoy yo. ¿Sabes tú una cosa? La ofrenda habla del adorador. La ofrenda, por eso Dios dijo, no traigan animales cojos, enfermos, ciegos. ¿Por qué? Porque Dios no merece eso. Pero cuando se le traen becerros, cuando se le traen cosas apreciables como la mujer aquella que derramó el perfume que costaba, que contenía el valor de un funcionario, de alguien de todo un año, lo derramó a los pies de Jesús. Dijo, de hoy en adelante todas las generaciones sabrán de esta ofrenda. ¿Por qué? Porque tocó el corazón de Dios. ¿Por qué? Porque fue agradecida. Yo no te estoy pidiendo nada, es Dios el que nos pide. Yo no te estoy demandando nada. Yo también soy un colaborador. Yo también necesito tener un corazón fiel. Un corazón fiel es un corazón que tiene buena memoria de todo lo que hemos recibido, de todo lo que Dios nos ha dado. Por eso es que la Biblia habla de hombres que fueron fieles. La Biblia habla, y hay un pasaje que quiero mostrarlo. Segundo libro de Samuel. Gracias, ya tengo monitor, ahora sí. Segundo libro de Samuel, capítulo 23, versículo 8. Samuel 23, 8. Qué bella palabra. Vamos a esa palabra. Segundo libro de Samuel, capítulo 23, versículo 8. Dice, estos son los nombres de los valientes que tuvo David. Los valientes, esos son los valientes. Esos son los nombres de los hombres, de las mujeres que tuvo el pastor Robert. Estos son los valientes. Recuerda, tú dirás, no, pero yo le sirvo a Dios. Perdóneme. Usted no va a comandar, usted no va a ser un general.
primero somos soldados, después somos oficiales. Y si un día lo quiere, usted va a estar en un lugar como yo. Yo no me busqué esto, Dios me puso. Pudieron haber muchísimos, pero a Dios yo no sé. Dios hizo algo y yo todavía no me lo explico. Solamente quiero ser fiel en lo que Dios me puso. Pero necesito estar rodeado también de hombres y mujeres fieles. No de boca, sino de corazón. Pero no fieles a mí más que a Dios. No, fieles a Dios. Y si son verdaderamente fieles a Dios, serán verdaderamente fieles a la obra que yo también hago. Por eso cuando Dios levantó y una multitud de 32,000, antes de hablarte de este pasaje, y una multitud de 32,000 a la guerra, y Dios dijo: hey, son demasiados, te voy a mostrar quiénes son fieles. Y agarró y en una le dijo: quien tema, madrugue y vuélvase. Se devolvieron más de 20,000. Wow. Ahora sí se quedó Gedeón diciendo: Dios, ¿y ahora cómo vamos a hacer? Una multitud muchísimo más grande. Pero la Biblia dice que aún Dios dijo: no, son muchos, te los voy a llevar a las aguas. Te los voy a llevar a probar con el coronavirus. Amén. Amén. Te los voy a llevar a probar con el coronavirus. Vamos a ver, que se metan en las casas, que ya no tengan que congregarse. Que ahora algunos ven el programa por ratitos, porque mientras están oyendo la palabra están haciendo otra cosa. Se salen, se meten para que vean que está metido ahí en el programa. Mi amado, pero ¿a quién queremos agradar? La fidelidad es con Dios. Si usted no respeta la palabra, si usted no honra la palabra, ¿cómo espera que Dios le honre? Si usted no saca el tiempo cuando usted está viendo el partido de fútbol, varón, te digo, cuando estás viendo el partido de fútbol, tu hija, tu familia, tu esposa te habla y tú no te quieres despegar del televisor, pero cuando estás oyendo la palabra estás haciendo cualquier cosa. Y te voy a decir, no podemos oír la palabra de Dios descuidadamente. Saquemos el tiempo, démosle a Dios, honremos a Dios verdaderamente y Dios y vamos a tener un cambio. Por eso es que la gente ingrata, la gente que es infiel. Y se fue Gedeón y Dios se los probó en las aguas y solo 300 salieron. Pero eran 300 que iban a estar sintonizados en armonía, sincronizados con la visión de Dios y la visión de Gedeón. Si no te sabes sincronizar con tu líder, te sincronizas contigo mismo nada más. Y dice: Jehová es mi pastor y nadie me mandará. ¿Sabes por qué? Porque no tienes corazón fiel. Si tienes corazón fiel, vas a ser fiel a Dios y vas a ser fiel a aquel que te da la honra, aquel que te pone en un lugar de privilegio. Porque hay quienes se valen de las personas, usan a las personas para ponerse ellos. Por eso es que buscan privilegios, buscan altar, buscan reconocimientos. Y si les quitas el reconocimiento o les quitas el altar, los perdiste. ¿Por qué? Porque van por ellos, no van por nadie. No van por la causa de otros, van por su propia causa. Les quitas un micrófono, se van. Les quitas la guitarra, les quitas el piano, los perdiste. ¿Por qué? Porque esa gente no es fiel. Porque no han aprendido a ser fiel. Y yo te voy a decir, la infidelidad es un pecado. La infidelidad es el pecado de ingratitud y de traición. La infidelidad es una traición, es una vil traición. La infidelidad es una vil ingratitud. Es una vil ingratitud. No podemos ser ingratos con Dios. La Biblia dice que Dios le llevó a Gedeón aquellos 300. Y cuando ahí les dijo: ahí vas a saber quién es fiel y quién no es fiel. Pero ¿cómo se vio la fidelidad de esos 300 que no, o sea, 300 que fueron probados en las aguas? ¿Cómo fueron probados? Cuando Dios le dijo a todo el resto: váyanse a su casa, déjeme esos 300. Gedeón, aquí tienes esos 300. Con esos 300 vas a derrotar el ejército más grande. Y yo quiero decirte,
Una batalla no la gana un líder, no la gana un pastor. Necesita hombres y mujeres, necesita jóvenes, necesita gente que esté para que atienda a los niños, para que el ministerio juvenil se levante, para que la persona que se pone en consejería sea persona fiel, que no se robe las ovejas, que no las gane para ellos. Se necesita gente fiel aquí, la gente fiel que predica, no para lucirse ellos, no para ganarse, no para después decir, mira, esta gente es mi seguidora, estos son mi grupo, uy, mire, esta gente me sigue a mí, uy, mire, esta gente, vea que bien me va con este grupo, ellos solo caminan conmigo, ellos van a la iglesia, pero están caminando conmigo. Eso nadie lo dice, pero lo lleva en el corazón. Son gente infiel, son gente ingrata, son los que causan divisiones en las iglesias, son los que buscan partidarios, son aquellos que buscan y aquellas que buscan gente que les siga porque ellos quieren ser líderes. La Biblia dice: no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Es aquella a quien Dios alaba. Cuando Dios te dé honra, recuerda el vaso que te puso para que recibieras la honra. Si no aprendemos a ser fieles, mi amado. Por eso cuando Gedeón agarró los 300, vengan mis 300 hombres de guerra, estaban ahí. Ya Dios había mirado el corazón de ellos, ya Dios los había probado. Y es que quiero decirte, y esta palabra es profética, yo quiero decirte, Dios va a levantar en este ministerio la gente fiel, la gente que no viene por lo suyo, la gente que viene por lo de Dios, la gente que está dispuesta a meterle el pecho a las balas, la gente que está dispuesta a hacer la obra de Dios, mi amado hermano, porque nada trajimos a este mundo y nada nos llevaremos. No nos vamos a llevar las almas, no nos vamos a llevar la honra, la gloria, nos vamos a llevar lo que Dios ha sembrado en nosotros, y Él es el que tiene para nosotros una herencia inconmovible en los cielos. No es el hombre el que lo da, pero tenemos que aprender a ser fieles con el hombre. No te gusta, hay gente que no le gusta oír esto. Yo fiel a Dios. No, tienes que ser fiel al hombre. Tienes que ser fiel al vaso que Dios te puso. Hay que ser buena oveja. Hay que ser fiel con el pastor. Hay que ser fiel con el líder que Dios te puso. Hay líderes que un pastor los pone a liderar y se apropian de ese liderazgo. No, son míos porque yo los he parido. ¿Cómo usted los ha parido? Mi amado, la obra es de Dios, no es nuestra. No son mis ovejas, no son mis líderes, son los líderes de Dios, no son nuestros. Está en mi ministerio. ¿Cómo mi ministerio? No, es el ministerio de Dios que me lo asignó, que me lo encomendó para que lo administrara, para que lo bendijera, para que lo labrara, para que lo cuidara, para que lo multiplicara. Oh, Espíritu Santo. Pero hay gente que si no le das el título se enojan. Si no están para que los demás le vean, hasta ahí, porque buscan lo suyo. Pero hubo algo en los hombres de Gedeón, que cuando ellos hicieron un plan. Cada uno tomaron espada y tomaron un cántaro. ¿De quién fue la idea? Fue la idea de aquel. No, fue la idea de Gedeón. Las ideas del líder se siguen. No, es que yo no estoy de acuerdo con eso que dice Gedeón. ¿Por qué tener que ir a subirse allá y tener que llevar un cántaro? Yo siento del Espíritu Santo llevar una rama. Váyase usted con sus sentires, vaya, ponga su rebaño, vaya, sea el Gedeón, mi amado. Pero cuando Dios da una instrucción en una casa no puede estar dividida. Usted no puede andar con sus ideas, usted no puede andar agarrando de aquí y de allá, usted no puede tener sus profetas personales. Tú no puedes andar agarrando palabra de cualquier profeta. Si no aprendes a honrar tu casa, no vas a honrar ni a tu familia. Y por eso un cántaro y una espada. No era la idea de los 300, pero era la idea de Gedeón, del líder. Y el líder había sido llamado y puesto por Dios
porque el líder fue el que resonó en el campamento enemigo. Dios le iba a revelar el nombre de Gedeón. Ya era conocido en el territorio, en el ejército enemigo. Yo quiero decirte, nuestros nombres el diablo los conoce. Le aseguro que el mío lo reconoce, sabe quién soy. Sabe, me ha buscado la forma de acabar muchas veces, multitud de veces. Pero por la misericordia y fidelidad de Dios he prevalecido. Dios me ha hecho prevalecer. Así que el nombre del líder es nuestro escudo. ¿Por qué? Porque a ese señaló el Padre. No se enoje, no se enoje. Yo no valgo más que nadie, pero Dios es un Dios de propósito y destino. Si Dios te puso en un batallón, camine con el batallón. Esto no lo entiende mucha gente, por eso es que son insujetos. No tienen identidad, no saben quiénes son. Pero mi amado, hablo esto para tu bendición, para nuestra bendición. Porque cuando llegó el momento, los líderes estaban entrenados. Cuando Gedeón tomó y quebró cuando Gedeón con la antorcha agarró y tenía la antorcha y la espada, era de noche, y agarró y quebró el cántaro. Todos los demás, todos los 300 hicieron exactamente lo mismo en un radio geográfico en el que estaban como abrazando y rodeando al ejército enemigo. Aquellos miraron y sonó como una gran multitud. ¿Por qué? Porque Dios, aleluya, puede dar la victoria no con multitud, sino con gente fiel. Y todos quebraron, pero desde la noche anterior, desde la noche, ya alguien se había soñado con Gedeón. No se soñó con los 300, se soñó con que Gedeón venía y arrasaba. Porque el diablo ya conoce el nombre, ya conoce la derrota. Y te voy a decir, no venimos en nuestro propio nombre, venimos en el nombre de Jesús. ¿Y por qué venimos en el nombre de Jesús? Porque no nos pusimos nosotros en el ministerio, Dios fue el que nos puso. Así que cuando Dios nos pone en el ministerio, mi amado, cuando Dios pone un hombre de Dios, cuando Dios pone una figura suya en el reino, mi amado, es para impulsarlo. Pero un hombre no puede hacerlo todo. Por eso Dios le da un cuerpo ministerial, hombres y mujeres fieles. Esa es la categoría. Cuando Pablo le dijo a Timoteo que buscara diáconos, tenían que ser fieles. Tenían que ser fieles. Y la fidelidad a Dios, a sus maridos, a su casa, a sus hijos, pero también fieles con la obra de Dios. Por eso es que la Biblia habla de 3 valientes. Voy a hablar de uno al menos, porque me llama la atención que eran valientes, pero David era el ungido. Ellos no dijeron, yo quiero hacer esto porque, ¿me entiende usted? Para hacerme importante. No, fueron hombres que fueron fieles con Dios y con David y con una causa, el pueblo de Dios. Estos, segundo libro de Samuel 23:8 dice: estos son los nombres de los valientes que tuvo David: Joseb Basebet, el Tacmonita. Vea que no era, imagínense, vea, principal de los capitanes, o sea, capitán de capitanes. ¿Por qué estaba ahí? ¿Por qué estaba ahí? Hay gente que es capitán de capitanes, pero tiene que saber ser fiel. Capitana, Dios le está hablando a las capitanas y a los capitanes. Ojo, siento esta palabra del Espíritu y suelto en el nombre de Jesús. El hecho que Dios te haya puesto de capitán, capitana, es que te encomendó ese grupo, pero ese grupo no es tuyo. Si Dios te ha encomendado un ministerio en la iglesia, ese ministerio no es tuyo. Ese ministerio es del Señor. Tienes que honrar a aquel que te puso. Si no sabemos ser fieles, mi amado, estaremos en serios problemas emocionales, espirituales. Por eso dice que era principal de los capitanes. Este era Adino el esnita, que mató
Mire lo que dice la palabra, que mató a 800 hombres en una sola ocasión. 800, que se te vengan 5 maleantes. Pero a este se le vinieron 800. Adino pudo haber salido corriendo y dice que se lleve el diablo a David y a los demás, pero yo de aquí salvo mi vida. No, se enfrentó a 800. Con su espada se enfrentó a 800. ¿Por qué? Porque él era capitán de capitanes. Él tenía que ser un ejemplo de fidelidad. Él sabía que tenía que darlo todo y que Dios estaba con él. Él no salía corriendo. Le pudieron haber hecho una oferta mejor, pero él sabía: yo no soy infiel, yo no soy ingrato, yo soy fiel a Dios y a David. Los 300 hombres de Gedeón dijeron: por la espada de Jehová y de Gedeón. Se identificaron con su líder. Tenemos que identificarnos con el líder, tenemos que identificarnos con la casa. Y esto lo hablo, mi amado, con toda la humildad y con todo el corazón de parte de Dios. Repito, yo no busco pleitesía, no la necesito. No necesito nada por la gracia de Dios. Pero mi amado, es que si Dios me escogió, más vale que yo mismo y los que vienen vayamos en el nombre de Jesús, porque vamos a arrasar, vamos a arrasar, vamos a rescatar, vamos a desposeer al diablo, vamos a tomar multitudes, vamos a ir todavía a las naciones estarán abiertas. Pero no se puede ir cada uno por lo suyo. ¿Ya me entiendes? Gracias. Así que mató a 800. 800, por favor, mira, 800. Siguiente verso. En una sola ocasión, en un solo día, matar a 800. Estos son los nombres de los valientes que tuvo David. Por favor, siguiente verso. Rapidito. Después de Eleazar, hijo de Dodo, Ahoita, uno de los 3 valientes que estaban con David, cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado de los hombres, de Israel, o sea, los habían dejado solos. Siguiente, por favor. Se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Java, Padre. ¿Qué clase de líder? ¿Qué clase de servidor era este? ¿Qué clase? Que le quedó la mano pegada, le dio tan duro. Y él no era por defender su vida, porque si hubiera ido con los otros, como los otros que salieron huyendo, pero se quedó. ¿Por qué? Porque él defendió la causa de David, la causa del pueblo de Israel, la causa de Dios. La defendió con su propia vida y fue tal que su mano se le quedó pegada. ¿Cómo lo ve? ¿Cómo la ve? ¿Cómo la miras? ¿Qué dices? ¿Eres fiel? ¿Eres de esos? ¿Ah? Por Jehová y por Robert. ¿Ah? Por Jehová y pastor Robert. ¿Cómo se llama tu pastor? Si eres de otra congregación o eres nada más un asistente. ¿Ah? Una persona que se arrima ahí de vez en cuando, que no tiene asidero todavía, que no ha echado raíces, que no ha aprendido a servir, no ha aprendido a ser oveja. ¿Ah? ¿Qué eres? Hay un momento que Dios tiene que sacudirnos, tomarnos de los hombros, por amor de Dios, para que dejemos de ser fieles solamente a nosotros y olvidándonos de los demás. Eso se llama egolatría. Cuando uno nada más vela por uno, yo estoy por mí, allá los demás. Hay que ser fiel, y la fidelidad se demuestra en el tiempo difícil. La fidelidad. Algún día contaré un testimonio acerca de una decisión que tuve que tomar entre 2 amigos
Pero había un tercer amigo. Y el tercer amigo fue el que fue la cadena de Dios donde me llamó. Una persona con menos años que yo, fue miembro de la iglesia, pero Dios lo exaltó. Y Dios me dice, síguelo, por un propósito. Y cuando pude coger a la izquierda o a la derecha, Dios me dijo, no, tienes que ser fiel, porque esta fue la persona que yo usé para llamarte. Listo. Me ofrecieron mejor puesto por otro lado, me ofrecieron, viera, muy atractiva la propuesta, pero ninguna es más enriquecedora que ser fieles, que ser fiel. Y soy feliz y estoy bendecido donde estoy. ¿Por qué? Porque si hay algo que no podemos olvidar, es el sentimiento de gratitud, es el sentimiento de fidelidad cuando Dios es el que nos guía. Por esta causa podría seguir hablando, pero la Biblia dice en el libro de los Salmos, mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra para que estén conmigo, y el que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Dios no puede poner gente infiel, mi amado. La gente infiel le pasa la de Judas, van y venden al maestro, van y venden a su líder. ¿Por qué? Porque dígame una cosa, ¿dónde es valorada tu fidelidad sino cuando hay una oferta mayor? ¿Ah? Cuando hay una oferta mayor, por ejemplo, está bien, yo digo que soy fiel a mi esposa, pero hasta que llegue una de 15, una de 20 por ahí, curvilínea, y que tiene esto, y que tiene carrazo, y que tiene el otro, y que, ¿usted cree que, ¿usted cree? No, mi amado, le voy a decir, la gente fiel ni siquiera lo piensa, lo echa fuera. ¿Por qué razón? Porque tenemos que aprender a ser fieles. Fieles. José fue fiel. A José lo pusieron de amo de llaves en la casa de Potifar. La esposa de Potifar lo vio tan guapo, tan atractivo, lo vio tan buen mozo, y entonces vino y dijo, este muchacho me lo dejo. Pero José le dijo, Potifar, tu esposo me dio todo menos a ti, así que yo no voy a ser infiel a él, porque él confió en mí, yo no te voy a tomar. Porque quien es fiel, mi amado, en lo poco sobre mucho será puesto. Por eso José fue puesto en el reino. Por eso David fue fiel, porque fue fiel con toda su casa, fue fiel a su padre cuidándole las ovejas en el desierto, fue fiel con Dios, fue fiel con, aleluya. Capitanes, a ser fieles, líderes, servidores de esta iglesia. No es por el carnet, no es por la posición. Mi amado, metámonos detrás de la nube y caminemos juntos. Hay mucho trabajo por delante. Hay que ser fieles. Mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra para que estén conmigo. ¿Fiel a quién? Fiel a Dios, fiel al ministerio, fiel a tu pastor, fiel a tu casa. Fiel. Yo te invito para que, si tú sientes que no has sido lo suficientemente fiel o que no has sido fiel, yo quiero animarte para que le pidas perdón a Dios, porque la infidelidad es terrible. La Biblia dice que Dios guarda el pacto y la misericordia con los que le aman hasta 1000 generaciones, porque la gente que le ama es porque es fiel. La gente que ama a Dios es porque es fiel. Y por eso Dios les guardará el pacto y les guardará la misericordia. ¿Por qué? Porque son fieles. Abraham fue un hombre fiel a Dios. Abraham siguió la palabra y caminó con Dios. Abraham diezmaba, le daba a Dios, era fiel con sus diezmos.
Esa es una parte que a veces decimos: ay, Señor, yo soy fiel y yo canto tu fidelidad. Sí, pero ¿y a la hora de darle a Dios, eres fiel? Haces ahí como que voy a darle, quito esto, quito el otro y le doy. Aquí está, Señor, aquí está. ¿Estamos siendo fieles? ¿Estás siendo fiel? ¿Eres fiel con lo que Dios sabe? Porque ser fiel es ser agradecido, es ser agradecida, mi hermana. ¿Quién es el que pone ese dinero en tu mano? Si perdieras el trabajo, ¿qué vas a hacer? ¿No es cierto que Dios te da el 100%? ¿Te duele darle el 10? ¿Ah? Yo le doy el 10 también y a veces le doy más. Pero te voy a decir, es que nos duele, ¿verdad? Ahí es donde la fidelidad se nota, en el desierto, cuando tienes que tocar algo de lo que es tuyo. ¿Sabes por qué tanta gente habla del diezmo? Porque tienen un corazón de piedra. Porque ellos piensan que no, que el dinero es suyo, y critican al que lo da. Mi amado, si a alguien le duele lo que no es de ellos, perdóname, si a mí no me duele dar lo que es mío, ¿por qué tiene que afectarme lo que dice alguien que no tiene mi corazón para con Dios? Porque yo soy fiel a Dios. Yo te animo para que seas fiel a Dios, que seas fiel en lo poco, fiel en este tiempo. Un día de estos llamó, y yo quiero decirte, yo también diezmo, yo también trabajo, yo también saco de lo mío, mi amado, y siempre lo he hecho. Siempre, porque el diezmo tiene una promesa enorme. Eso no te lo va a decir Satanás. El cielo nos abre los cielos. El cielo hace, mi amado hermano, que Dios opere como tiene que operar, porque Él será fiel a sus promesas. Él cumple la fidelidad de sus promesas con los que son fieles. Pero te voy a decir, cuando tú eres fiel con Dios, un día de estos una persona recibió algo que yo dije: no toque eso es para usted. Pero llamó, buscó, vino y dijo: tome, esto es mi diezmo. Y los dineros yo no los recibo. La cuenta de la iglesia, el número que aparece ahí, cuando usted lo activa, va a la cuenta de la asociación, no viene a nosotros, va a la cuenta de la asociación. Hay un contador. Y yo quiero decirte, pero eso llega al cielo. Y cuando esa persona actuó, yo me acordé de la viuda que dio de lo que tenía. Esta persona no dio todo lo que tenía, dio solamente el 10%, pero de algo que era poco, muy pequeño, pero que era muy significativo. Y yo dije: Señor, he ahí una persona fiel. ¿Por qué somos infieles? Porque somos descuidados, porque no somos agradecidos. Si fuéramos agradecidos, lo primero que apartáramos fuera lo de Dios. Y repito, no te estoy pidiendo un 5, Dios lo que nos pide es que seamos fieles. Si no aprendemos a ser fieles, si no aprendemos a ser fieles en el momento de necesidad, en el momento más difícil, mi amado, nunca veremos la mano de Dios, nunca veremos la mano del Señor. Por eso es que hoy esta palabra, una batalla no en el cielo, una batalla en mi espíritu, porque ay Dios, yo le contaba a mi hija lo que me cuesta a veces venir a predicar y las luchas por las que paso, pero yo mismo no sabía de qué quería Dios hablar, hasta que esta mañana el Señor, estando ya en paz después de un tiempo de agonía espiritual, Dios me dijo: habla de la fidelidad, porque yo soy fiel. Porque Dios me dijo: yo quiero hombres y mujeres, yo quiero jóvenes, adultos, yo quiero ancianos que sean fieles. Es la gente que Dios visita, es la gente que Dios respalda, es la gente con la que Dios se complace. Esa es la gente con la que Dios se complace, no con el que dice que es fiel y no lo es con el que es fiel, porque la fidelidad no se ve, pero se nota. Mi amado, quiero que oremos. Después de que no sabía el tema y Dios me lo mostró, comencé a escribir, comencé a tomar notas por un lado, por otro, ideas. Cuando vengo aquí, yo sé que no hay mucho tiempo, pero al menos dejo
una entrega, que es la entrega que Dios puso en mi corazón. Ser fieles, ser fieles, ser fieles con el corazón, ser fieles. Aquí estoy, heme aquí. Dios le dijo a Pedro: Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? 3 veces le dijo: ¿me amas? Señor, ya sabes que te amo. Yo creo que Pedro estaba diciendo: entonces, ¿por qué me traicionaste? No. Jesús quería cerciorarse del amor de Pedro, porque la persona que ama es una persona que es fiel. Los malos hombres irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. La gente que es infiel está sembrando un día traición. Por eso tenemos que ser fiel a Dios, fiel al ministerio, fiel a tu pastor, fiel a tu líder. Y como líder, ser fiel al que tienes por encima, porque ninguna autoridad tenemos si no estamos debajo. Pero si no somos fieles, ¿quién podrá confiarnos las ganancias verdaderas? Por eso, amado y amada, este mensaje ya está contigo. Ahí está, lo tienes. Decide, toma la decisión de ser fiel. Diga: Señor, yo voy a ser fiel. Cuando mi corazón quiere comportarse infielmente, vas a decir: no, momento, yo no soy fiel de labios, yo soy fiel de corazón. Recuérdate, la Biblia habla de le decía Dios al pueblo de Israel: cuídate de no olvidarte de Jehová. Y también le dijo: cuídate, no descuides a levita, porque levita te necesita. ¿Qué es el levita? El que hace la obra de Dios, el que trabaja en la obra de Dios. La obra del Señor necesita. La obra del Señor necesita. Sí se necesita, viera que se necesita. La obra de Dios necesita gente que la cuide, que la ame. ¿No tiene usted que pagar para que le hagan el jardín? ¿No tiene usted que pagar para que le quiten una gotera? ¿No tiene usted que invertir en su casa y tienes que buscar el dinero donde sea para que no se le moje el colchón si hay una gotera encima? Nosotros tenemos que cuidar esta casa y viera que es grande. Y viera que es grande. Tiene jardines, muchos jardines. Está bien que hay un caballo ahí que se está comiendo el zacate, pero no se come el arbusto. Qué bueno. ¿Por qué no saca un día de estos y viene solo, se pone una mascarilla, agarra un machete y comienza a trabajar? ¿Por qué no vienes a lavar las ventanas? ¿Sabe por qué tenemos que pagar para que alguien venga a limpiar el mobiliario? Usted no puede venir un día. Eso no es un culto, eso no va contra el Ministerio de Salud. Usted puede pedir permiso y venir acá y venir solo, venir sola, y agarra y si quiere se baña en alcohol, se pone y comienza a limpiar y a ungir las sillas. ¿Por qué? Porque en la casa tenemos que barrerla. No, esta casa hay que barrerla también. Si usted viera lo que hay, el recibo y los gastos que hay aquí no son semejantes a los gastos nuestros. El trabajo, los muchachos, su esfuerzo, estar ahí 1, 2, 3, 4 días después haciendo el trabajo es inmenso, estar cuidando este lugar. ¿Quién tiene seguro de vida aquí? ¿Quién tiene, mi amado? ¿Por qué tengo que hablar esto? Porque, mi amado, tenemos que ser fieles a la casa. También ser fieles a la casa. No importa si vives largo, sé fiel. Sé fiel, sé fiel. Dios te honrará, Dios te lo pagará. Y repito, eso es simplemente algo que sale de nosotros. Quizá yo no tenga por qué decir esto, pero Pablo también tuvo quienes lo abandonaron. Jesús lo vendieron, lo abandonaron, lo traicionaron, se olvidaron porque fueron ingratos. Y por eso, mi amado, si no aprendemos a ser agradecidos, seremos infieles. Puedes traicionar a tu esposa, a tu marido. Puedes traicionar a tus padres por tus amigos, por tus estudios. No los puedes traicionar porque ellos fueron los que te dieron. Por eso es que el hijo que es fiel le irá bien.
Pero hay hijos que son ingratos, son infieles a sus padres. Así que sus padres les dieron, los sostuvieron, les dieron de comer, los curaron, los llevaron al médico, los llevaron a la escuela, los tuvieron. Cuando ellos llegan a grandes se olvidan porque son infieles e ingratos. Oh, gracias, hay mucho que dar, pero ahí lo dejamos, lo dejo contigo. Vamos a hacer una oración. Vamos a pedir perdón a Dios si hemos sido infieles de corazón, si hemos sido infieles con la iglesia, si hemos sido infieles con nuestra familia, si hemos sido infieles con nuestros padres, si hemos sido infieles con el patrón, aquel que nos da de comer y tú hablando de él, ¿ah? Aquel que te da el sueldo y tú hablando y tú quejándote. Por amor de Dios, sea agradecido que si un poquito de dinero te dan, por lo menos te están dando algo, y deja de hablar, porque eso es pecado. Le vamos a ser fieles a Dios, ya no más infieles con lo que Dios nos da, ya no más infieles con lo que recibimos que Dios nos da, no más infieles. Mire la salud, tenemos salud, seamos fieles. Seamos fieles, seamos fieles, seamos fieles. Ayer anoche miré un joven muy conocido, un deportista que tuvo un accidente en motocicleta y perdió su movilidad inferior e hizo algo para los demás, y con sus brazos y un triciclo hizo una hazaña aquí en la capital para levantar fondos para otros. Wow. Eso se llama fidelidad. Eso se llama dar de lo que yo tengo para otros. No podemos ser el centro del universo. El centro del universo es Jesús. No podemos ser amadores de nosotros mismos más que a los demás, porque seríamos ingratos, infieles. Porque la salud que tenemos la tenemos que cuidar, pero no es nuestra. Dios nos la dio. Tu vida no es tuya, tú no te la diste, Dios te la dio. La casa que tienes, los bienes que tienes. ¿Cómo no hemos de ser agradecidos con Dios? ¿Cómo no hemos de ser fieles? Si Él es fiel, su fidelidad permanece para siempre, porque Él honra a los que le honran. En otras palabras, Dios guarda el pacto y la misericordia con los que le aman hasta 1000 generaciones. 1000 generaciones moriremos nosotros y Dios permanecerá con nuestros descendientes. ¿Por qué? Porque si somos hallados fieles con Dios, Dios nos honrará. Dígale conmigo: Señor Jesús, perdóname, perdona mi infidelidad, mi ingratitud, perdóname por creerme más que otros. Perdóname, Señor. Ayúdame a ser humilde y a ser fiel. Dame un corazón fiel. Dígale al Señor: Señor Jesús, perdóname. Arranca de mí. Dígale conmigo: infidelidad, fuera de mí. Corazón ingrato, malagradecido, fuera de mí. De hoy en adelante, dígalo conmigo: seré agradecido, seré agradecida. De hoy en adelante honraré a los que me honran también. Honraré a aquel que me honra, porque nosotros también tenemos que honrar a los que nos han honrado también, a nuestros padres. Tenemos que honrar al jefe, tenemos que honrar a la gente, tenemos que ser gente agradecida, gente fiel. Dígale: Señor Jesús, perdóname por mi pecado de infidelidad y ayúdame, dame un corazón conforme al tuyo para ser fiel y para dar lo mejor de mí. Que Dios bendiga tu vida, que Dios abra los cielos sobre ti, que Dios bendiga tu familia, que Dios visite tu fidelidad y no se olvide, porque Dios no es injusto. Dios no es injusto para olvidar. Jamás. Dios no olvida tu obra, tu esfuerzo, cada lágrima, cada gota de sudor, cada esfuerzo y cada ofrenda. Todo
todo aquello que sale de nosotros para dárselo a Dios, Él lo recibe y jamás lo olvidará. Que Dios bendiga tu vida. Gracias. Ora por nosotros. Padre, llamo la bendición tuya sobre cada familia, sobre cada joven. Levanta una nueva generación de hombres y mujeres fieles, 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 para conquistar la cosecha que viene de camino. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Oro por aquellos que están enfermos, aquellos que no han tenido esa oportunidad de conectarse para que se conecten a la palabra. Oro, Señor, en esta hora por aquellos que han estado tristes y buscando un consuelo. Recuerda que nuestro socorro viene de Jehová, el que hizo los cielos y la tierra. Yo te bendigo, así como dice la palabra: si en lo poco has sido fiel, en lo mucho Dios te va a poner. Si en lo poco has sido fiel, en lo mucho te va a poner. Nunca esperes que te vaya a poner en mucho y te vaya a dar mucho si no has sido fiel. Aquellos que no se han ni conectado siquiera a la palabra, ¿cómo van a decirles que son fieles al Señor? Nosotros tenemos que demostrar la fidelidad diciendo: Señor, aquí estoy. Señor, sí, Señor. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios proteja a las familias enteras en esta mañana, y que Dios te bendiga conforme tú bendices la obra. Que Dios te prospere, que Dios prospere en abundancia tu casa, tu alacena, todo lo que hay en tus manos sea prosperado. Sé fiel hasta la muerte y Él te dará la corona de la vida. Que Dios te bendiga.